Gloria a Dios. ¿Puede tomarse asiento, hermanos, por favor? Dios les bendiga. Bueno, como decía la hermana Argelia, hoy tenemos la bendición de que nuestro hermano Luis Antonio Méndez está aquí con nosotros. Nuestro hermano hizo un esfuerzo por estar aquí, por subir las escaleras. Él sufrió un accidente y bueno, gracias a Dios que nuestro hermano se esforzó por estar. Queríamos ayudarlo a subir las escaleras y me dice: no, hermano, súbase usted, que yo con la ayuda de Dios ahorita me subo. Amén. Y bueno, él es esposo de nuestra hermana Laura, un pastor y obispo allá en Norristown, Pensilvania. Imagínense, son como 5 horas de aquí, pero en avión. Gloria a Dios. Y bueno, en esta hora, hermanos, estamos agradecidos con Dios y queremos, usted sabe, en la oración hay una meditación y queremos meditar, a ver si no me paso del tiempo. Amén. Bien, quiero pedirles en el amor del Señor que se pongan de pie y vamos a leer el libro de Ageo. Ageo capítulo 1, verso 12 hasta el verso 15. Ageo está es antes de Mateo, luego para atrás sigue Zacarías y luego Ageo. Entonces antes de Mateo está Zacarías y antes de Zacarías está Ageo. Amén. Bien, yo le voy a dar lectura y usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Señor, háblanos en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra caiga en buena tierra, y Dios amado, y haga lo que tú quieres que haga en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Quiero usar como tema: ¿dónde está tu corazón? Voltea y háblale a tu compañero que está junto y dile: ¿dónde está tu corazón? Recordamos la palabra del Señor Jesús cuando explicó y dijo que debemos hacer tesoros en el cielo, y a lo último Él dijo: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. El corazón sigue al tesoro, no el tesoro al corazón. Amén. Entonces por eso el tema es: ¿dónde está tu corazón? Y el fondo histórico de Ageo, por cierto, Ageo significa festivo o fiesta. Parece que Ageo nació en una de las fiestas de los judíos, del Señor. Y Ageo significa fiesta o festivo. Yo creo que si aplicamos eso a nuestra vida, nosotros debemos estar todos los días de fiesta. Cuando me empecé a congregar con mi familia, bueno, solamente era mi esposa y yo y Roberto, en una iglesia de maderas afuera del puerto de Veracruz, entonábamos un corito que decía: estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. ¿Te acuerdas de ese corito? Bueno, pues nosotros estamos de fiesta porque la persona más importante, el Rey de la Gloria, está en nuestro corazón. Si Él está en nuestro corazón, nosotros debemos estar gozosos, debemos estar no amargados.
Amén, no tristes. Bueno, hay veces viene la aflicción, pero no siempre va a estar la aflicción. Y en esta hora el tema es: ¿dónde está tu corazón? Le decía que el fondo histórico del libro de Ageo es, Roberto hablaba el domingo acerca creo que de Nehemías o de Esdras, de Nehemías. El exilio, el Señor usó a sus siervos los profetas hablando al pueblo. El pueblo se había vuelto rebelde, se había vuelto duro, se había vuelto idólatra, le había dado la espalda al Señor. Y el Señor les había advertido que iban a venir los caldeos, una nación cruel con Nabucodonosor. Y dice la palabra de Dios que Jeremías les profetizó y les dijo que ellos iban a ser llevados cautivos y iban a estar 70 años en Babilonia como esclavos. De ahí viene ese dicho que dice que ellos iban a aprender a amar a Dios en tierra ajena. Hay veces que Dios nos habla hasta que viene la vara del Señor. Y entonces es cuando nosotros, pero si el Señor ya me había hablado, ¿por qué fui tan cabezón? Hermanos amados, ¿dónde está tu corazón? Este pueblo estuvieron, hermanos, si usted quiere saber lo que pasó en el sitio de Jerusalén, solamente tiene que leer el libro de Lamentaciones de Jeremías. Ahí está el panorama. Por 2 años vino Nabucodonosor, los caldeos, y sitiaron hasta que llegaron al extremo. Nadie más a ningún pueblo le había sucedido lo que le pasó a Jerusalén, que las propias madres se comieron a sus hijos de hambre. ¿Usted cree eso? El juicio de Dios, porque el Señor dice la palabra que Él hace misericordia, hace justicia, pero también hace juicio. Y ellos habían endurecido su corazón, se habían vuelto rebeldes, y ahora vino el juicio. Y hermanos amados, y ellos tuvieron que ser transportados, exiliados 70 años en Babilonia. Y llegó el tiempo que los caldeos, el reinado de Nabucodonosor y Babilonia llegó a su fin, y ahora subieron los medos y los persas. Y uno de los reyes de los persas, Ciro, dijo: Dios lo tocó, y empezó a decir que todos los que quisieran regresar a Jerusalén para reconstruir el templo y para reconstruir sus vidas. Imagínense, 70 años. Quiero pensar en un joven de 15 años que había salido en el exilio y ahora tenía 85 años. Toda una vida viviendo allá en Babilonia. Y ahora muchos murieron en Babilonia. Y ahora solamente regresaban los que habían sido niños. Y algunos de los que regresaban habían visto la gloria de Jehová en el templo de Salomón, que era un templo hecho de madera preciosa, pero forrado de oro. Amén. Pero ese templo había sido destruido. Los babilonios se habían llevado el oro, se habían llevado todos los utensilios, todo, arrasaron con todo hasta los cimientos. Y ahora este rey Ciro de los persas da la orden, da el decreto que los que quisieran volver, y si algo anhelaban los judíos, quieran volver a su tierra, volver a su pueblo, volver a Jerusalén. Amado hermano, y dice la palabra de Dios que regresan aproximadamente como unas 50,000 personas. Y ellos llegaron y empezaron a reconstruir el templo, empezaron a reconstruir sus casas con mucha oposición, porque había gente que no quería. Siempre que tú y yo nos dispongamos a servir a Dios, a adorar a Dios, nos dispongamos a buscar a Dios, va a haber oposición, porque el diablo no quiere que tú y yo busquemos a Dios, porque él sabe que en él nosotros estamos completos, que en él nosotros tenemos todas las cosas. Satanás perdió todos sus derechos, él ya no tiene perdón, él ya ha sido condenado. Amén. Pero tú y yo
tenemos la bendición de que si andamos mal, andamos chuecos, nos arrepentimos, venimos al Señor y le pedimos misericordia. La palabra de Dios dice que hay alguien sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, y diciendo: Padre, dale una oportunidad. Yo di mi vida por él, yo derramé mi sangre. Y el Cristo de la gloria levanta sus manos, y el Padre, al ver a su hijo con esas heridas, hermano, porque él tiene un cuerpo de gloria, pero aún hay unas heridas en sus manos, en sus pies. Él está intercediendo, y tú y yo tenemos oportunidad, amado hermano. Y dice la palabra de Dios que ellos, como hubo oposición, dejaron de construir el templo y empezaron a llevársela suave. ¿Y sabe a qué se dedicaron? A construir sus casas, a estar cómodos. Ellos encontraron oposición, y eso pasa generalmente en muchos de nosotros cuando nos levantamos y buscamos a Dios, y alguien dice: hermano, es que cuando yo me dispongo a ayunar, a orar, a buscar a Dios, viene el ataque del enemigo. Pero sabe una cosa, Él está vencido, Él está derrotado. Y Dios lo que quiere de nosotros es que nos esforcemos y que seamos valientes y que permanezcamos. Hermano, el reino de los cielos no es fácil. Dijo el Señor, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerza, y solamente los valientes lo arrebatan. Por eso el Señor le dijo a Josué: esfuérzate, como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. No temas, no desmayes. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, dice la palabra de Dios que someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es él el que se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque el que está contigo y él está conmigo es más poderoso que aquel que está en el mundo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero estos judíos que vinieron, hermanos, que anhelaban llegar a Jerusalén, que venían con ganas de reconstruir el templo, sufrieron, hermanos, persecución, amenazas, oposición. Y mire, dice en el capítulo 1, en el verso 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Le habló a los líderes, al sumo sacerdote, y a Zorobabel, que era el gobernador. Zorobabel, si usted lee el Evangelio según San Mateo, Zorobabel él es de la línea mesiánica, de donde fue José y María, que fueron los padres en esta tierra del Señor Jesucristo, de la línea mesiánica. Zorobabel, hijo de Salatiel, él era el gobernador, era un descendiente de David. Dice aquí que le habló el Señor a Ageo, y Ageo va a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y les dijo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice. Mire lo que decía el pueblo, estaba cómodo, estaban en sus casas. Dice: no ha llegado, el pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Miren lo que nos dice el Señor en esta tarde. Medita cómo estás caminando, medita en tu corazón. Nos dice el Señor en esta tarde: ¿dónde tienes puesto tu corazón? Acuérdate que donde está tu tesoro, ahí estará el corazón. Amén. Si tu tesoro es las cosas materiales, a eso más te vas a dedicar. Si tu tesoro es tu familia, te vas a preocupar más por tu familia que por buscar a Dios. Sea bendito el nombre del Señor.
Si tu tesoro es sobresalir, que te vean, que tú eres famoso, que tú, ahí va a estar tu corazón. Y al final eso, ¿sabe qué, hermano? Eso es vanidad, eso se desvanece. El propósito de este mensaje es que en esta tarde tú pongas tu corazón, y yo también, en aquel que nos amó, en aquel que no escatimó a su hijo para enviarlo a morir por nosotros. El Señor Jesucristo tenía un objetivo cuando Él vino. Él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, pero el buen pastor, el Cristo de la gloria, nos halló. Y Él ha establecido en su palabra que el primer mandamiento que tú y yo debemos de tener en nuestro corazón es amar a Dios sobre todas las cosas. Que tu corazón y mi corazón tienen que estar en Él. Y después tú y yo. Porque el segundo mandamiento dice: y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero el primer mandamiento es amarás a Dios. Por eso, ¿dónde está tu corazón? Estos judíos que regresaron con pasión, regresaron para reedificar el templo. Pero ¿sabe qué? Al final se dedicaron a construir sus casas. Y mira el resultado, hermano, de no poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Dice: pues así ha dicho Jehová, dice el verso 5 de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Dile al que está junto ahí, te habla. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta. Yo no sé, pero if you got hit by a craving for buffalo chicken strips, dial **********. We'll settle your case with a 3-piece order of buffalo chicken strip with ranch dipping sauce, fries and a drink. ¿Sabe lo que le estamos diciendo a Dios? Es más importante estar en mi casa, es más importante estar en mi trabajo, es más importante que tú. ¿Y sabe cuándo va a haber prosperidad en tu vida espiritual y material? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hace unos días se me cayeron como 2 o 3 billetes de 500 y anduve medio triste durante algún tiempo. Señor, tú sabes que... Y luego me puse a pensar: ¿por qué voy a andar triste? 1,500 cosas que me hacen mucha falta. Pero te tengo a ti. ¿Sabe, hermano? El Señor dice en este mismo libro que de Él es la plata y de Él es el oro. Nos conviene buscar a Dios. Nos conviene ponerle a Él en primer lugar, hermano. Nos desesperamos, el diablo nos trae: yo no voy a ir al culto, voy a trabajar, voy a tener doble trabajo ahora. Y andamos, hermanos, que parecemos al pájaro loco corriendo por todos lados. Amén. Buscando la bendición. Y la palabra de Dios dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y luego dice: y en la casa de Jehová
moraré. ¿Sabe lo que es morar? Vivir, estar ahí. Esta es nuestra casa porque es la casa de nuestro Padre y no tiene que estar desierta. Este lugar tú y yo tenemos que buscarlo. Si estamos enfermos, cuando hoy no voy a poder ir, hermano, porque me siento muy mal, como que me va a dar el COVID, y ya. Y es cuando más tenemos que venir a la casa de Dios, cuando estamos enfermos. Amén. Pedir la oración, buscar a Dios. Pero muchos de nosotros solamente buscamos pretexto, como este pueblo. No les estoy hablando a ustedes, pero a ustedes se los digo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y luego dice: subid el monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y por eso se detuvo, escuche, hermano, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios estaba diciéndoles: ustedes están en esa condición porque me han dejado, porque no me buscan. Y dice la palabra de Dios, es una exhortación. Muchos de nosotros, cuando nos hablan y nos dicen la verdad, nos enojamos. Recuerdo que cuando yo castigaba a Irán, era un pequeño, así como Matías, lo castigaba y se iba y me decía, me volteaba. La y me industria decía, farmacéutica no no quiere que sepas de este accesible parche de desintoxicación para los pies. ¿Quieres saber cómo desintoxicar tu cuerpo de la noche a la Y hay mañana? veces así nos comunicamos. Sea bendito el nombre del Señor. Pero dice aquí que oyeron los líderes, oyó Zorobabel el gobernador, y oyó Josué hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Mi oración es que cada uno de los que estamos aquí oigamos el consejo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice aquí, dice: y todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Temió el pueblo. Isaías dice: mis manos hicieron todo, crearon todas las cosas, y por eso esas cosas existen. Pero dijo el Señor: pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla al oír mi palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano amado, el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Nadie nos da lo que Él nos da, solamente Dios nos da la vida eterna. Amén. El que oye mi palabra y crea al que me envió, dijo el Padre, no tendrá condenación, sino que habrá pasado de muerte a vida. Sea bendito el nombre del Señor. Y aquí dice que el pueblo temió y el pueblo se humilló. Y mire, cuando nosotros nos humillamos y reconocemos, hermano, el corazón de Dios se enternece, porque Él es un Dios que se deleita en hacer misericordia. Y dice aquí: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Fíjese cómo cambió el Señor de estar reclamándoles, al ver que ellos se humillaron y reconocieron y temieron al Señor. Dijo: ¿sabe qué, hijos? Yo estoy con ustedes. Amén. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Él lo tenemos todo. Tenemos al Rey del universo, al Rey de la gloria, al Dios todopoderoso. Sabe que la persona más importante y más influyente está con nosotros cuando nosotros somos humildes.
Y cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, pero el que trata de encubrirlos no va a prosperar. Bendito sea el nombre del Señor. Hizo más, dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Jehová, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Pero ¿sabe lo más glorioso? Que el Señor le dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu, esto es lo más importante, mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. El Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos sus hijos. Pero para ser guiados por el Espíritu Santo necesitamos estar humillados, necesitamos reconocer nuestros pecados, necesitamos darnos cuenta que nuestra prioridad es Él. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu prioridad en esta vida? Si es Él, lo tenemos todo. Amén. El Señor Jesucristo dijo: el que cayere en esta piedra será quebrantado, mas a los que le cayere en la piedra los desmenuzará. El que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge desparrama. Hermanos, hablando del templo literal, dice que los que se acordaban del templo de Salomón, que había sido hecho de oro, de maderas preciosas y de oro, dice que al ver, cuando ellos empezaron a construir con ganas, porque ellos temieron a Dios y dijeron: vamos a construir la casa de Jehová, dice que lloraban. Unos lloraban porque decía: este templo no se compara al templo de Salomón, que era de oro. Los que se acordaban lloraban. Pero los que no habían visto el templo, ellos se gozaban porque estaban trabajando para el Señor. Porque sabe, el Señor acepta nuestra ofrenda. No importa a veces que si es para nosotros una ofrenda esforzada, algo que lo damos de corazón. Yo recuerdo que hace muchos años, siempre me acuerdo, allá en una de las misiones en Veracruz, a mí me gustaba darle al Señor, poner en el altar flores, pero flores naturales. Y en aquellos años costaba 2 ramos de flores naturales, me costaban 10 pesos. Y recuerdo que solo traía 10 pesos y mi hijo Irán, discúlpame Irán, él siempre de pequeño tomó mucha leche, hermano. Dicen que Irán estaba ungido para tomar leche. Y yo cuando me levantaba, lo primero que pensaba: la leche de Irán, Señor. Y en ese día tenía, porque ni Betsy ni Roberto tomaron tanta leche como él, y tenía 10 pesos en la bolsa. Y dije: Señor, la leche de Irán o las flores. Y caminando hacia el mercado donde estaban las dos cosas, y en el camino dije, tomé la decisión. Yo me preocupaba mucho por la leche de mi hijo, pero dije: Señor, voy a comprar las flores. Era un sacrificio, para mí eran 10 pesos, pero para mí era un sacrificio porque era la leche de Irán, hermanos. Y recuerdo que tomé la decisión. Había unas hermanitas que me vendían las flores, y siempre, como sabían que eran para el Señor, siempre me daban bastante flores. Y recuerdo que camino para llegar a donde estaba la hermana, me encontré un billete de 20 pesos. Y dije: Señor, has de haber pensado que soy que batallé tanto para comprarte las flores, que debí de haber tomado la decisión desde un principio, pero como diciendo, para que no estés con esa mortificación. Amén. Y entonces sucedió que
Compré las flores y compré la leche, dirán también. Amén. Pero es algo insignificante quizás, pero para Dios los detalles, escuche bien, para Dios los detalles es muy importante. Él lo ve todo. Amén. Cada esfuerzo que tú hagas, cada ofrenda que tú hagas, que lo des con todo tu corazón, Él lo toma en cuenta, porque Él conoce nuestro corazón. En esta tarde yo quiero preguntarte, ¿dónde está tu corazón, hermano? Debe de estar en Él, porque en Él estamos completos, y Él, nadie nos ha amado como Él. Él dio su vida por nosotros. Él sufrió lo indecible en esa cruz, y no le importó, y lo hizo por ti, por mí, y lo hizo por amor. Amén. Así que en esta noche vamos a ponernos de pie. Quiero decirles que estamos hablando aquí de un templo, de un lugar de reunión, pero ¿sabe qué? Tenemos que cuidar el templo de Dios, que somos la iglesia. Somos tú y yo los que conformamos la iglesia, y tenemos que trabajar por la unidad de la iglesia, por la visión que hay para cumplir la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que amar la presencia de Dios, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y Él está aquí en esta hora. Si tú en esta hora quieres pasar al altar, doblar tus rodillas, o quieres orar ahí, en esta tarde el propósito de este mensaje es que Él sea el centro de tu vida, que Él sea el centro de nuestra vida, porque en Él seremos bendecidos y prosperados. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Tú has dicho, Padre, que la palabra que ha salido de tu boca no volverá vacía, Señor. Antes hará lo que tú quieres que hagas, Dios amado. En esta hora yo he hablado tu palabra.